Muy buenos días a todos. Vamos a trabajar la guía de las fechas del 5 y el 12 de junio y para eso pues le voy a pedir el favor a Lucas que nos colabore hoy con la lectura del material. Quiero que por favor todos la estemos siguiendo y obviamente al final cuando Lucas acabe, pues por favor me comentan si tienen algún comentario, si tienen alguna inquietud, justamente pues para poder hacer este cierre de periodo. Les indico entonces que estas son las últimas dos guías de trabajo porque ya después de la semana, después del día 15, perdón, el día 16 porque el 15 es festivo, arrancamos las bimestrales, como ustedes pues pueden ver en la planeación que les estoy compartiendo, es el cierre de los temarios que llevábamos, el cierre de las notas, obviamente ustedes también van a enviar la autoevaluación y con eso completaríamos el 80% de las notas. También pues felicitarlos por su cumplimiento. Absolutamente pues todos han entregado las actividades al día, entonces pues digamos que no hay ninguna novedad. Recuerden que el éxito de esta clase ha sido el respeto por las fechas de entrega y ahí son muy claras. Dice fecha única de entrega hasta las 6 de la tarde, día 5, día 12 y digamos que nos ha funcionado hasta la fecha. Espero continuar pues digamos que trabajando de la misma forma, con la misma sincronía y de esa manera pues digamos que evitarnos de pronto inconvenientes en el camino por el hecho de no sabía, a mí no me dijeron, nunca nos informaron y pues también les recuerdo a todos que si por alguna dificultad no se pueden conectar a clase, pues ustedes saben que estamos grabando esto y los enlaces quedan en la guía de trabajo. Y si obviamente quieren consultar las otras clases, pues bienvenidos, claro que sí, ahí están los otros enlaces de trabajo. Y pues bueno, reiterar que cualquier pregunta, cualquier inquietud por plataforma, por clase por Zoom, por correo, ahí están todos los canales de comunicación para de pronto pues hacer las observaciones, los comentarios que consideremos pertinentes para la clase. Listo, Lucas, por favor arranquemos. Listo, profe. Tema Historia del siglo XX. Metodología, 5 de junio, clase por Zoom, objetivo de la clase, análisis de las causas del crack de 1929. Actividad 1, 5 de junio. Elabora un resumen de mínimo una página que explique el desarrollo de la crisis de 1929 y al final del texto elabora un dibujo representativo de las fechas de las ideas planteadas. Esta actividad es sumativa para el componente C4 que es trabajo en clase. Fecha única de entrega 5 de junio. Estudiar el esquema explicativo del crack de 1929 no se debe copiar para un quiz en la clase del 12 de junio. Es importante aclarar que esta es la tercera nota del segundo periodo de los componentes C2 y C3 con un valor de 13 puntos. Listo, Lucas, sigue por favor. Ok. El 12 de junio. Objetivo de la clase: socialización de las inquietudes sobre la crisis de 1929, presentación del quiz del crack del 1929 y análisis de las consecuencias de la crisis de 1929, elaborar la autoevaluación. Listo, sigue Actividad por favor. 2. 10 de junio. Resuelva el quiz de la crisis de 1929. Es importante aclarar que esta es la tercera nota del segundo periodo de los componentes C2 y C3 con un valor de 13 puntos. A partir de los cortos, el crack del 29 y la Gran Depresión, y los felices años 20 y el crack del 29, elabore por los dos tres conclusiones, cada una de 4 líneas de las ideas presentadas. Parámetros de evaluación. El trabajo mínimo tiene la nota mínima que es 7, calidad en la argumentación, la redacción y la ortografía. Es importante aclarar que esta es la cuarta nota del segundo periodo de los componentes C2 y C3 con un valor de 13 puntos. Fecha única de entrega, 12 de junio. Los links y tercero, evaluación. Por cada fecha de trabajo se debe enviar al correo politicoenrado2005@gmail una foto del trabajo elaborado para hacer la valoración respectiva. Recuerden que todas las actividades se elaboran en el cuaderno a mano y solo se reciben en las fechas establecidas. Bueno, muy bien, Lucas, gracias por tu colaboración. Entonces, pues reiterar las fechas. Entonces, la clase del 12 de junio, la clase de hoy, 5 de junio, próxima clase 12 de junio, ahí están las actividades. La próxima clase, pues igual que también lo hemos planteado, nos vamos a reunir por Zoom para recoger las inquietudes, para recoger las dudas que haya frente al resumen que les envíe, frente a la explicación que demos hoy, frente a lo que yo llamo rumiar la información, analizarla, masticarla, procesarla, como usted quiera entenderlo, y de esa manera, pues digamos que hacer el cierre. Recuerden que las actividades tienen fechas únicas de entrega, es decir, la de hoy, hoy, y la de la próxima clase, que es 12 de junio, pues esa fecha. Y sobre todo la del 12 de junio, porque pues ese día, pues yo tengo que cerrar notas y pues obviamente yo no puedo estar, digamos que no sé, el 18
de junio, que estamos en la evaluación bimestral calificando todavía el trabajo que me envió de la clase del 12 de junio porque se le olvidó. Entonces, fíjense que es una cuestión de responsabilidad, compromiso, autonomía, que vuelvo y les digo, pues no hemos tenido con ustedes ninguna dificultad de ninguna clase y pues obviamente la invitación es cerremos el periodo igual. Es decir, si tenemos un excelente trabajo, un muy buen proceso, no han habido novedades, pues se trata de eso, de continuar en ese ejercicio, de continuar en esa comunicación y pues vuelvo y lo repito acá, estas fechas son únicas de entrega, no es al otro día, no es a mediodía, no es en 2 semanas, no es cuando estemos entregando notas, son las fechas que están indicadas. Bueno, frente a lo que hemos comentado acá, ¿alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? No, señor. No, señor. No, señor, profe. Bueno, niños, entonces siempre pues los canales abiertos para dialogar. Listo, niños. Entonces, tema del día de hoy tiene que ver con la crisis económica de 1929. Es un tema, bueno, yo les decía a ustedes que es un tema que me apasiona a mí. Yo creo que la clase que más me gusta tiene que ver con la de grado noveno puntualmente, historia del siglo XX, en términos de que Eric Hobsbawm, un historiador inglés, va a decir, o mejor, va a denominar al siglo XX el sangriento siglo XX, justamente porque va a ser protagonista este periodo de una cantidad de masacres, de guerras mundiales, de conflictos, de tensiones geopolíticas, de enfrentamientos y sobre todo de debacles económicos como el ocurrido en 1929, ¿cierto? Y acá un elemento que me parece muy interesante de resaltar y tiene que ver obviamente con el modelo de producción capitalista, que como lo explicamos el año pasado en la clase de historia, por supuesto hablando del tema de la revolución industrial, que lo tratamos pues digamos que en extenso, pero que vale la pena recordarlo acá, el capitalismo económico funciona alrededor de ciclos, es decir, hay un periodo de auge, llega a un tope y luego hay un declive, luego hay una recuperación y luego hay un auge y luego hay un tope y luego hay un declive y eso pues digamos que tiene que ver con un elemento propio de la estructuración del modelo económico capitalista y que pues es peligrosísimo porque pues digamos que cuando está en el tope necesariamente todo el mundo es feliz o la gran mayoría. A propósito de lo que hemos denominado también en la lectura los felices años 20. Y esos felices años 20 pues digamos que van a generar todo un periodo de consumismo, de desaforado alrededor de los créditos, alrededor, pues digamos que de los préstamos, alrededor de la abundancia de dinero, que al final pues le va a pasar su factura a la sociedad, sobre todo norteamericana, y va pues digamos a colapsar. Ahora, esto pues digamos que necesariamente se repite cada tantos años, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, alguien que me diga cuál fue la última crisis económica que vivimos. Obviamente ustedes estaban acá. La del año. Muy bien, excelente. La del año 2014. ¿Y la anterior cuál fue? Muy bien, excelente, sí. La del año 2008. Entonces, en el año 2014, si ustedes recuerdan por allá, va a haber algo que se conoce como la crisis de los commodities. En este caso, los commodities es un término en economía que se va a traducir o se va a utilizar para expresar toda la comercialización que existe de las materias primas. ¿Qué significa eso? Que después del año 2014, la venta masiva perdón, la exportación masiva, bueno, sí, la venta masiva de materias primas como el carbón, como el petróleo, como el cobre, como el níquel, entre otros productos que exportamos desde América Latina para los centros de desarrollo, pues digamos que cae a un precio drástico y eso pues digamos que se ve reflejado necesariamente en el precio del petróleo. Y ahí es cuando viene, por ejemplo, toda la crisis venezolana. Ejemplo, pues digamos que antes del 2014 un barril de petróleo se pagaba en promedio en $150. ¿Qué pasa hoy? Que el barril de petróleo está cerca de los 40. Es decir, que ciertos modelos políticos y económicos que no vamos a discutir acá, por supuesto, porque no es el tema de la clase, caen en términos de que no pueden seguir financiando sus proyectos. Entonces, fíjense que esto, pues digamos que tiene que ver con un ciclo económico. Ahora, en el año 2018, ustedes escucharían por allá que hubo una crisis, en este caso, de una crisis hipotecaria, y esa crisis hipotecaria
pues se va a traducir en el hecho de que el mercado norteamericano se puso a, digamos que a construir N cantidad de casas, N cantidad de apartamentos y de viviendas, pero necesariamente, pues digamos que, bueno, se puso a construir N cantidad de casas y se puso a venderlas. ¿Cuál es el problema o cuál fue el problema de esas ventas? Que esas ventas generaron, pues digamos, una socialización masiva pues, de esas viviendas a personas que no podían pagarlas, y obviamente en el corto plazo, cuando ya no pudieron pagar los apartamentos, las casas que habían adquirido, pues obviamente el mercado se hundió. ¿Y por qué el mercado se va a hundir? Por una cuestión básica de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente ya no pudo pagar sus casas, pues obviamente empezó a vender de manera masiva para recuperar algo del dinero que había invertido, o lo poco que había invertido, o todo lo que tenía necesariamente. Y obviamente como el mercado estaba saturado de mucha gente que quería vender las casas, los precios se cayeron, se hundió la economía norteamericana, y estas deudas que ya se habían vendido a otros países, incluido Colombia, pues hundieron la economía mundial en una profunda crisis que tardó más o menos 3 o 4 años de, pues digamos que en recuperarse. Entonces fíjese que lo interesante de la crisis de 1929 no es per se el hecho de la crisis de 1929, sino que es un proceso que se repite de manera prácticamente indefinida. Ahora, la anterior a la de 2008 tiene que ver con la crisis de 1999, en donde se creó el famoso 4 por mil, creo que ya les había contado la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mercado financiero colombiano invierte sus ingresos producto, pues, digamos que del depósito de los cuentavientes y en el mercado asiático, y pues digamos que el mercado asiático llega a un punto en donde pues digamos que ya está tan saturado que las ganancias pues no se visualizan, se quiebran los bancos, y en ese orden de ideas pues surge el impuesto del 4 por mil como un escenario, es decir, como una colecta del Estado para regalarle esa plata a los bancos y que se pudieran reactivar y generar pues todo un dinamismo en la economía. Solo que esos impuestos temporales, guiño, guiño, pues necesariamente se quedaron permanentes, y hoy vamos en el 4 por mil. Entonces fíjese que lo que vamos a hablar el día de hoy no es solo del año de 1929. Yo les he dicho, lo interesante de estas temáticas es que no solo están concentradas en un punto, sino que tienen que ver con una serie de réplicas. Ahora, pues digamos que cuando uno no conoce este tema, pues prácticamente uno puede ser ingenuo y caer, por ejemplo, en pirámides y en de pronto estrategias financieras no tan legales, esperando pues uno enriquecerse de manera rápida, y eso no existe. Y hay una frase muy famosa, se las comparto, de John D. Rockefeller, que decía: el día que un lustrabotas a mí me hable del mercado financiero, ese día me retiro y saco todas mis inversiones de ahí, porque pues digamos que ya es una cosa que llega a un punto en donde se quiere abarcar todo, pero pues obviamente el dinamismo del mercado a través de la oferta y la demanda va a hacer que, pues digamos que haya una contracción de la economía y se quiebre. Y esa frase fue muy famosa porque justamente un mes antes John D. Rockefeller fue a Wall Street, y justamente pues él habla con un lustrabotas, le empieza a comentar, pues digamos que él ya tenía incluso también inversiones ahí, y pues entra pues hacer el análisis, y pues finalmente él saca todas sus inversiones, y es cuando se presenta todo el efecto dominó de la crisis del 29. Bueno, hasta aquí algún comentario, alguna inquietud, alguna duda. No, señor. No, señor. Bueno, no sé, hablo así porque me emociono del tema, y porque pues digamos que creo que es muy pertinente y nos ayuda a entender pues todo lo que está sucediendo. Bueno, niños, una cuestión. Quiero que me escriban también por WhatsApp, perdón, por WhatsApp, ¿qué estoy pensando? Por chat, bueno, que WhatsApp, bueno, en fin, yo me entiendo solito. Niños, entonces, la última clase, ustedes estuvieron haciendo una lectura, hicieron un trabajo, me lo enviaron, ya lo califiqué, bueno, etcétera, etcétera. Y quiero que rápidamente revisen sus apuntes, y por chat, obviamente, que estoy acá visualizando porque quiero ver que todos estén participando. Quiero que me expliquen rápidamente por chat, después de hacer la breve lectura del trabajo que ya hicieron, cuáles van a ser esas causas que llevan a que se genere la crisis económica de 1929. Puntualmente quiero que me diga: mire, profesor, pasa A, B, C y D, listo, nada más, ¿vale? No es, profesor, toca hacer un ensayo de 2 hojas ahorita, no. Simplemente díganme cuáles son los factores que explican la crisis de 1929. Listo, 2 minuticos para eso, niños, los espero.
Y recuerde pues que acá pues estoy visualizando que todos estén participando. Muy bien, ya participaron 2 personas. Entonces recuerden simplemente señalar esos factores que nos ayudan a explicar la crisis de 1929. Simplemente señalarlos, A, B, C y D, o los que sean, no estoy diciendo que son 4. Solo han participado 4 personas, niños. Seis personas. Muy bien, faltan un par de compañeros. Perfecto. Bueno, muy bien. Aquí estoy leyendo a Sara, a Ariana, Nicolás. Entonces, bueno, tiene que ver el tema de Fierro. Primera Guerra Mundial, las inversiones por préstamos, el aumento industrial debido a las inversiones en Wall Street, la inversión descontrolada, la inflación que no beneficiaba a los asalariados, perfecto, las inversiones en la bolsa, las inversiones masivas, la quiebra de la Bolsa de Nueva York, la parálisis de las empresas y los negocios, la Primera Guerra Mundial. Listo, muy bien. Entonces, quiero arrancar con Fierro porque anota unas ideas que son primordiales. Los otros también, por supuesto, pero pues digamos que acá hay una base muy, muy importante. ¿Me escuchas, Fierro? Sí, señor. Listo, Fierro. Muy bien los comentarios que estás haciendo, pero bueno, su merced, quiero que me explique, pues con base en el texto, obvio, y ya lo voy a anotar yo, obvio, también, eso no hay ningún problema, pero quiero pues primero saber ustedes cómo visualizan el tema. En ese orden de ideas, entonces, Fierro, ¿qué tiene que ver la Primera Guerra Mundial con la crisis del 29? Pues bueno, profe, según lo que yo entendí, lo que pasaba es que después o sea, después como de la guerra mundial, como, ¿cómo se dice esa palabra? Bueno, es que ¿cómo se dice? Espere, déjeme buscar la palabra. Al invertir tanto dinero en dichas guerras, pues no sé, en En el armas y conflicto. ese tipo de cosas, entonces, pues, vieron mucho, o sea, decaídas como en su economía y así, entonces tuvieron que comenzar a buscar préstamos para poder reconstruir las viviendas o diferentes tipos de cosas por lo que pues, había pasado en la guerra. Listo. Y bueno, listo. Entonces ahí hay una primera cosa, muy bien, Fierro. Lo felicito porque fíjense que es un ejercicio de comprensión. ¿Qué entendió? Porque pues yo les he dicho, esto no se puede convertir en un monólogo, sino se trata que ustedes también, desde su dinámica de leer, comprender, escribir, puntualizar ideas, ustedes tengan esa capacidad que está, por ejemplo, mostrando Fierro para poder analizar de manera transversal el proceso.
Sí, porque pues digamos que sería muy fácil para mí decirles, mire, es A, B, C y D y listo, chao. No, se trata de que pues justamente ustedes también puedan interiorizar, explicar el tema y de esa manera pues también apropiarse de, pues, de la situación. Entonces, eh, muy bien Fierro por la explicación. Entonces son varias cosas. Uno, son varias cosas. La primera, pues tiene que ver con el hecho de que nos está aquí señalando Fierro, que se llaman los famosos préstamos de guerra. ¿Cuáles son esos famosos préstamos de guerra? Esos famosos préstamos de guerra tienen que ver con el hecho de que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, o mejor, en el marco de la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, se convierte en el principal banquero del mundo. Y entonces, como lo anotaba Fierro, empieza a generar pues una serie de préstamos para comprar armas, municiones, uniformes, para pagarle obviamente a todas las personas, a los proveedores pues, de los diferentes recursos. Y en ese sentido, entonces, pues Estados Unidos se convierte en el mayor banquero del mundo y una vez finalizada la guerra, por supuesto, todos estos préstamos que tenía Estados Unidos con Europa, pues lo acaban convirtiendo en el país más rico del mundo en términos de que prácticamente todos los países de Europa estaban endeudados con él a unas tasas de interés pues muy altas y esto hizo que necesariamente Estados Unidos viviera una bonanza en la década de los 20, un poco también lo que habla el texto de los felices años 20 y se van a llamar felices años 20 justamente porque el mercado norteamericano se inunda de dinero proveniente del pago de esos intereses y ese dinero pues digamos que se va a expresar en el desarrollo de la vida cotidiana a través obviamente de los empréstitos, de los préstamos bancarios que van a ser pues muy famosos y que también pues van a impulsar de manera desaforada todo el crecimiento económico, no solo desde la compra y venta de productos, sino también desde el desarrollo tecnológico, porque gracias a todas esas masas de dinero que estaban llegando de Europa, procedentes de los préstamos de guerra, pues digamos que también va a haber un avance sustancial en los electrodomésticos, en la tecnología, en la modernización, por ejemplo, de toda la estructura del aparato productivo norteamericano, y de esta manera, pues digamos que vamos a visualizar necesariamente pues un paisaje bastante positivo para la economía. ¿Cuál es el problema? Que era un poco lo que tocábamos hace unos minutos. El problema es que este ciclo económico es justamente eso, un ciclo, de que estamos en un escenario cíclico en donde pues los años 20, el despegue económico fue la Primera Guerra Mundial, la cúspide fueron los felices años 20, pero pues digamos que ya cuando hay mucha presión del mercado, muchos compradores que quieren acceder a un mismo producto, pues necesariamente entran a desvalorizarse las mercancías y si a eso le sumamos obviamente una política monetaria equivocada y una fuerte desregularización bancaria, pues entramos en un escenario de caos que pues finalmente digamos que se revienta en 1919. Entonces, muy bien, listo, muy bien, Fierro. Laura Santamaría, ¿me escuchas, Laura? Sí, señor. Listo, Laura. Tú de manera muy acertada estabas hablando acá de las inversiones en Wall Street. Coméntanos un poco eso. ¿Tú cómo entendiste ese tema del aumento industrial y de las inversiones de Wall Street? ¿Qué entendiste, Laura? Pues lo que yo entendí fue que básicamente todos los estadounidenses comenzaron a invertir en Wall Street y crearon hasta compañías enfocadas en eso y así estaban ganando mucho dinero, o sea, invirtiendo en la bolsa y todo eso. Y también hubieron como aumentos de los precios y ellos como que nunca pensaron que fuera a pasar nada, pero habían varios artículos de economistas que decían que en algún momento iba a haber crisis económica y pues nadie se preocupó hasta que sí la hubo, o sea, como que se cayeron los precios, hubo una crisis de construcción, creo, y otras más, y de ahí pues esa fue como la crisis, eso fue lo que yo entendí. Perfecto, muy bien, Laura. Excelente también por ese análisis que nos estás planteando. Bueno, aquí primero que todo, pues quiero devolverme a grado octavo de nuevo, porque fíjense que estamos conectando ideas. No es que cada año es aislado y no tienen uno nada que ver con el otro, sino que al contrario, todo está pues en una misma red. En ese orden de ideas, entonces, fíjense que habíamos hablado que la revolución industrial arranca en 1750, o mejor, puntualmente en 1769 con la invención del motor a vapor
de James Watt en este caso, y pues digamos que va a generar la primera fase de, digamos que de la construcción formal del modelo económico capitalista. Posteriormente, para finales del siglo XVIII empieza la segunda fase de la revolución industrial, en donde pues gracias al descubrimiento del petróleo, pues digamos que se va a fortalecer el aparato económico. Para comienzos del siglo, para finales del siglo XIX se descubre la electricidad formalmente y se genera, pues digamos, su uso masivo, hago la aclaración mejor, utilizo ese término. Para finales del siglo XIX hay un uso masivo de la electricidad y esto acaba revolucionando, obviamente, todo el mercado laboral, todo el tema de la productividad, porque recuerden que un inconveniente, una desventaja, una problemática que tenía el capitalismo estaba concentrada en que se desaprovechaban 12 horas del día. ¿Por qué se desaprovechaban? Porque de 6 de la tarde a 6 de la mañana no había luz. Entonces, pues los empleados no podían trabajar, tocaba frenar las máquinas y ese problema se supera después del siglo XIX. Ahora, lo que no hablamos el año pasado y que sí lo vamos a hablar el día de hoy, tiene que ver con la cuarta fase de la revolución industrial. Es decir, la economía capitalista que yo llamo economía de casino. Entonces, fíjese que acá ya hay un tema muy interesante en términos de que en la cuarta fase de la revolución industrial, que tiene que ver con la composición, o mejor, la recomposición de toda la estructura económica capitalista, vamos a encontrar que para 1930 se consolida una economía de casino. ¿Qué es una economía de casino? En este caso, es todo lo que sucede en las bolsas de valores, especialmente pues lo que sucedía para 1929 en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que las personas entran a invertir en las acciones de las empresas, ¿cierto? Ahora, siguiente pregunta, ¿qué son las acciones de las empresas? Pues tienen que ver obviamente con la división de una empresa en diferentes partes y esas partes se venden, digamos que de manera indiscriminada. Por ejemplo, pues Apple solo es dueña los socios fundadores de Apple solo son dueños del 51% de la empresa. ¿Qué pasa con el otro 49%? Pues obviamente se le ha vendido a terceros que quieren invertir en esa empresa y pues digamos que a partir de eso lo que se busca es apalancar el crecimiento económico con la inversión en infraestructura, con la inversión en tecnología, con la inversión en personas cualificadas para fortalecer los procesos al interior de estos escenarios. ¿Cuál es el problema entonces? Que una empresa se quiera dividir en diferentes partes con títulos, valores que se puedan negociar en una bolsa para que estas personas, pues digamos que entren a jugar pues en este mercado y pues digamos que de paso puedan ayudar a las personas que son dueñas de estas empresas. Una cosa muy sencilla, el tema pasa por la sobrevaloración, es decir, que acaban valiendo más los papeles de las empresas que realmente lo que se está produciendo. Es decir, estamos pasando, para ser más claro, de una economía material a una economía inmaterial. De hecho, pues lo decía Carlos Marx en su famosa obra El Capital, la relación, digamos que ideal, tiene que ver con dinero y producción, es decir, D y P, D por dinero y P de producción, obviamente. Es decir, que se produce el dinero cuando hay una producción de un bien. Es decir, usted está invirtiendo, no sé, en un campo está invirtiendo en una empresa de textiles para que se produzcan sacos, pantalones, ahí hay una relación de P, es decir, dinero y producción. ¿Qué pasa en la economía de mercado, en la economía de casino, que es la economía de 1929? Que hay una relación de D, es decir, dinero, dinero. Yo invierto dinero para producir directamente dinero. ¿Qué pasa en el primer sistema? DPD, es decir, invierto dinero, produzco el producto y ese producto me genera una ganancia y esa ganancia se ve reflejada en dinero. ¿Qué pasa en el siglo, en 1929? ¿Qué es lo que pasa en 1929? Que la relación se simplifica a DD, es decir, dinero, dinero. En este caso, no hay ninguna producción de materiales, no hay ninguna producción de bienes y esto pues digamos que va a acabar generando un ciclo que es insostenible. ¿Por qué? Porque el dinero no se puede reproducir a sí mismo. Es decir, necesita un medio para poder reproducirse. ¿Cuál es el medio para reproducirse? La producción. Y si no hay producción, pues caemos en una economía de casino. ¿Por qué lo he denominado economía de casino? Porque usted lanza
bueno, no vayan a ir a un casino a propósito, lanzan lanzan ustedes, le apuestan a un número, no sé, 32 rojo, y lanzan la bolita, y si cae ahí, bien, y si cae pues en el 32 rojo, fenomenal. El problema es donde no caiga en el 32 rojo, pues que usted va a perder las inversiones. Sucedió lo mismo en Wall Street. Las compañías se sobrevaloraron porque las personas querían comprar muchos títulos de la misma empresa, pero eso no significaba que la empresa estuviera vendiendo más, ni reinvirtiendo sus ganancias, ni generando procesos adicionales para ganar más dinero. Ahora, pues cuando todo el mundo quiere comprar un producto, ¿qué cree que pasa con los precios? ¿Se sube o se bajan? Bajan. Muy bien, Isabela, todos los precios bajan, y esto pues digamos que a mediano y largo plazo, pues digamos que va a caer, y cae porque justamente hay una sobreoferta de estos productos, y necesariamente pues a las personas comprar muchas cosas, a las personas querer comprar, pues digamos que muchas, por ejemplo, acciones, no sé, de una compañía, pero esta compañía, pues digamos que ya está tan saturada, pues obviamente van a caer los precios, van a caer, digamos que el valor de la compañía, y finalmente todas las personas que invirtieron ahí, pues van a perder. Por eso hablamos que después de 1930, sobre todo para finales del siglo XX, se van a, digamos que a multiplicar esto que yo llamo economía de casino, o el desarrollo de las bolsas de valores, o la cuarta fase de la revolución industrial, y va a ser pues digamos que una cuestión muy perjudicial realmente, una cuestión muy perjudicial para el desarrollo pues, de la economía sostenible. Ahora, alguien dirá en este punto, niños, nos queda menos de un minuto. Si les parece, colgamos aquí y nos volvemos a conectar en un momento, ¿vale? Bueno, profe. Vale, profe. Listo, ya nos conectamos.